Saludos para mi grupo de estudiantes. Gracias por estar aquí. Y para esta sesión vamos a poner un eslabón más en los temas que traemos, construyendo ese aparataje ético y moral en el cual eh, se propone resolver los problemas, los conflictos y todos los elementos que lo pueden relacionar, lo pueden coadyuvar, lo pueden aupar, pero también que le ponen limitaciones. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de la institucionalidad y los derechos humanos. Comenzamos. Eh, lo primero que acostumbro a hacer, y ustedes ya lo saben, es el de hacer un breve resumen del tema como venimos trayendo. Lo primero que quiero mostrarles, quiero hablarles, es de la secuencia del mapa conceptual y de temas que venimos trayendo. Ese mapa que venimos trayendo tiene esos elementos que estoy presentando en la pantalla. Parte desde los elementos de la violencia, esas definiciones de miedo, violencia, terror, esos elementos que hacen vulnerables a los seres humanos. El miedo, esa mm, función humana que mm, hace que mm, tratemos de ponernos a salvo. Y todos los elementos del control social logran esta combinación de estos dos elementos. Las múltiples violencias que aparecen aquí, cuatro violencias, cuatro tipos de violencias de manera genérica que aparecen allí, y luego todo el trabajo de la banalidad del mal de Hannah Arendt, en donde nos invita a no ser simplemente un funcionario, nos invita a no abandonar nuestra conciencia, sino a dialogar permanentemente con ella. Y luego todo el deber de la memoria alrededor de la injusticia. Y si hay injusticia, prevalece la memoria. Recuerden que es el tópico central del asunto. Ya que lo tenemos. En la anterior sesión, trabajando a Reyes Mate, el filósofo español, y, y mirado en este caso por Tomás Bueno Valladolid, o Tomás Valladolid, bueno, mejor. Y eh, este otro filósofo leyendo a, a Reyes Mate, dice mm, que la lectura de él se puede ver en tres momentos. Esos grandes tesis que presenta se pueden ver en tres momentos. El primero, que si no hay memoria, entonces eh, hay justicia, ahí hay un error. Y si no hay justicia, eh, la justicia global parece una merma temporal en su universalidad. Es un poco críptico lo que dice este autor Valladolid. Entonces, eh, que sin memoria, entonces lo que prevalece es la injusticia. Y la justicia, donde no hay justicia, eh, pues la memoria queda sin vigencia. La segunda, si hay memoria, entonces las desigualdades conllevan responsabilidad y la justicia se relaciona con la dimensión comunitaria de los bienes. Recuerden que él en algún momento, Reyes Mate pasa en decir que las deudas de nuestros viejos, de los españoles, de los conquistadores,
también son deudas de las actuales generaciones. Y la tercera, si existe la memoria, nada queda sin contar. Es decir, si aparece la memoria, es porque todo ha sido contado de cómo sucedió, es decir, es el asunto de la verdad. Y si la justicia resulta un proceso final, que es la reconciliación. Si hay justicia, entonces al final se supone que aparece la reconciliación. Estos son los temas críticos, rudos, gruesos del tema, donde nos aparece el tema de la injusticia y se nos genera todo el problema de la memoria. Ahora bien, hoy les traigo un autorretrato. El autorretrato de un pintor a mediados de los años 1600. Quizás el pintor más importante de los Países Bajos, de la actual Netherlands, de la actual Holanda, Países Bajos, Rembrandt. De este autor, de este pintor, se dicen muchas cosas bonitas sobre la honestidad de su mirada, por ejemplo, tanto en sus grabados como en sus pinturas. Ahora bien, como es hora de noticieros, vamos a ver un noticiero. 12 del día, 43 minutos, Noticias Caracoles Bolívar. Una champeta genera polémica en Cartagena. El video musical que circula en las redes sociales invita a la ciudadanía a hacer justicia por su cuenta. Ronald Avellaneda nos cuenta los detalles de esta historia. Ronald. Pues Mónica, este es un ritmo que sin lugar a dudas penetra en muchos sectores de estratos bajos de la ciudad de Cartagena, pero que también se ha vuelto muy de moda en toda la ciudad escuchar este género musical. Hay que decir que su origen lo tiene prácticamente un artista cartagenero conocido como Elvis Cabarcas, cuyo nombre artístico es Elvis Jones. Él asegura en sus páginas, en las redes sociales, en su página de Facebook, que es el sentimiento de muchos ciudadanos que han sido víctimas de los ladrones y que también de otros que han logrado atacar a estos ladrones o defenderse. Esta canción es denominada En la Juega y ha generado polémica porque para otros artistas del género musical de la champeta significa una apología al delito. Así suena la canción En la Juega del cantante de champeta Elvis Jones, en la que narra los intentos de linchamientos a personas involucradas en robos en Cartagena y otras ciudades del país. La canción ya supera el 1.000.000 de reproducciones en las redes sociales. El artista aseguró que es un mensaje para todos los que están cansados de los ladrones. Hemos llegado a una plaza pública como esta, la plaza del maestro El Joe Arroyo, máximo exponente de la música caribeña, para palpar un poco la percepción ciudadana. Aquí le hemos mostrado el video y han escuchado muchos ciudadanos la letra de esta composición musical. Hay muchas personas que salen de sus casas motivadas para su trabajo y hay personas que, disculpe que diga, dueños de lo ajeno, que están pendientes a ellas. No me gusta la canción y eso es lo que trae violencia. Para algunos exponentes de la champeta con gran trayectoria musical como Viviano Torres, En la Juega es una apología al delito y no representa el folclore del Caribe. Nosotros hemos llegado a este género musical que llega a las entrañas del pueblo a concienciar que la violencia no es el mejor camino. Por eso, Viviano pidió apoyar canciones que inviten a la paz y no a tomar la justicia por cuenta propia. Que la guerra sea de amor. Mira, así como lo dice este graffiti, Planeta Champeta, prácticamente aquí hay otro planeta en Cartagena.
de gente que le gusta este género musical y que vive pegado a él. Y lo que hay que decir frente a este tema es que las autoridades ya vienen insistiendo en no tomar justicia por cuenta propia. Hemos intentado dialogar con el autor de esta pegajosa letra, pero no ha sido posible. Incluso por algunas redes sociales le están pidiendo que aclare cuál es el enfoque verdadero de esta letra. Por el momento es toda la información. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Ritmo de las entrañas de la costa Caribe. Gracias, Ronald. Y también hablamos de Barranquilla. Allí una mujer a quien se indicaban de robo estuvo a punto de ser linchada por la comunidad. La policía la detuvo y le encontró un revólver. Argemiro Pion, ¿qué fue lo que pasó? Mabel, la policía recibió una llamada al 123 alertando de que ocurría un robo en un apartamento en la calle 79 con carrera 60 aquí en el norte de Barranquilla, en el barrio El Prado. Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron a una mujer identificada como Miller Marín Camacho, de 36 años, que según la policía lidera una banda de apartamenteros. A ella le encontraron un arma de fuego, pero por fortuna la policía pudo llevársela rápidamente hacia la fiscalía porque los transeúntes intentaron lincharla. Veamos el video. En el video se observa cuando la mujer, que se encuentra en poder de la policía, discute con varias personas. De repente la detenida agrede a uno de los testigos, que la entregó a la policía. La comunidad le pide a los policías que la suelten para agredirla, mientras la señalada sigue discutiendo con la comunidad. Cuando ya los policías la conducen hacia la patrulla, uno de los testigos la agrede con un casco de moto. Se trata de Miller Marín Camacho, quien, según la policía, en compañía de otros hombres, pretendía asaltar un apartamento en el barrio El Prado, norte de Barranquilla. La patrulla del cuadrante llega porque les llaman manifestando que hay unas personas tratando de cometer hurto. Al llegar al lugar capturan a una mujer, quien al requisarlas se le encuentra un arma ilegal tipo revólver. La policía reportó que Miller Marín tiene 11 antecedentes judiciales por hurto calificado agravado, fraude procesal y porte ilegal de armas, y que además pertenece a una peligrosa banda de apartamenteros que delinque en el norte de la ciudad. Los hombres le dejan las armas a las mujeres para que ellas marquen a las personas que van a atacar, especialmente en la modalidad de fleteo o taquillazo o algún hurto a las personas incautas. Miller Marín Camacho, de 36 años, se encuentra en la URI de la Fiscalía en el centro de Barranquilla. Esta tarde, Miller Marín, de 36 años, será presentada nuevamente ante un juez de control de garantías, ahora por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones. En el norte de Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Alguna vez ha pensado en tomar la justicia por su cuenta ante la inseguridad? ¿Sí o no? Participe en Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador e interactúe con Parlar TV. Resultados mañana en nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Y en Noticias Caracol las noticias tienen contexto. Los casos de ciudadanos que deciden hacer justicia por su cuenta van en aumento de una manera dramática. La policía de Bogotá, por ejemplo, reportó que este año ha salvado del linchamiento a cerca de 600 sospechosos. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? Le pusimos el ojo al tema. Este es uno de los casos más recientes de intento de linchamiento en Bogotá. El hombre fue golpeado por varias personas luego de ser sorprendido robando un celular en la estación de Transmilenio de la calle 45 con avenida Caracas. La policía se mostró alarmada por el número de casos que se han registrado en los últimos días. Solamente este año tenemos un registro de más de 600 personas que nos ha tocado proteger para evitar que las linchen. Pero además le preguntamos al comandante de la policía de Bogotá por qué estarían aumentando los casos. Sin justificar estos casos, ¿no cree que esto también ocurre porque los ciudadanos ven que la justicia muchas veces no castiga a los delincuentes? Pero tampoco es la forma, las leyes se hicieron para castigar a las personas, no las personas castigando a otras. Entonces hay unos procedimientos de ley que hay que cumplir y quien se encarga del castigo de los infractores de la ley son los jueces en Colombia. Hasta el momento no hay personas capturadas por el más reciente caso de intento de linchamiento. Bueno, esa Miller Marín es mucha Miller, ¿no? Pero
es esa situación galpante que hay en nuestro medio. Pero como los noticieros no se han terminado aún, entonces, y como necesitamos seguirle dando contexto a este tema, entonces escuchemos. A la cárcel fue enviado esta madrugada el hombre acusado de asesinar a un joven universitario que vestía una camiseta del Santa Fe. Noticias Caracol conoció un impactante video de los segundos posteriores a ese asesinato. Allí se ve cuando los testigos del hecho intentan linchar al presunto agresor. Angie Camacho tiene el desarrollo de la noticia, habló con la familia de la víctima. ¿Qué le dijeron? Hola, Mónica, televidentes, buenas tardes. Mire, hablamos con la mamá de este joven que en este momento se encuentra velándolo en una funeraria del municipio de Soacha. Dijo que lamenta que su hijo haya asesinado solamente por portar la camiseta del equipo de sus amores, que no entiende cómo el supuesto agresor pudo haber dicho no recordar porque se encontraba bajo los efectos de la droga y el alcohol, y le hizo una propuesta al gobierno y a los hinchas, y es cambiar las camisetas de los equipos por franelas blancas en los estadios. En este video, conocido por Noticias Caracol, se observa a Sergio Francisco Mayorga segundos después del crimen. El hombre fue capturado por los propios testigos que, indignados, intentaron hacer justicia por su cuenta. El sujeto fue lanzado al piso y golpeado en repetidas ocasiones, y pese a los esfuerzos de la policía por protegerlo, la turba lo atacó hasta con palos. Para que se acabe esto, para que no haya más familias adoloridas, para que sus jóvenes, mi hijo estaba a punto de ser un ingeniero, era un universitario, no era un vándalo, estaba estudiando y salió de la universidad y no era justo que nos robaran nuestros sueños. En las últimas horas, el agresor, quien no aceptó los cargos, fue enviado a la cárcel por el delito de homicidio agravado y señaló que no recordaba nada porque estaba bajo los efectos de la droga y el alcohol. No hay excusa para acabar con la vida de alguien, no hay excusa. Y yo creo que en este país, aunque la justicia es débil, tiene que hacerse algo, de verdad, porque mi esposo no es la primera víctima de este caso. De verdad hay muchas familias que también han pasado por este dolor y también merecen que se le haga justicia a sus seres queridos. La mamá de Julián Andrés Garzón, estudiante de 8º semestre de Ingeniería Eléctrica, le hizo una propuesta al país. Y a mí me encantaría que se acabaran las camisetas. Me encantaría que, ¿por qué no van a los partidos de fútbol con camisetas blancas, por ejemplo? ¿Por qué no hace algo el gobierno por esto? El joven, que deja un bebé de 20 meses, será sepultado mañana en el municipio de Soacha. Noticias Caracol habló con algunos testigos que presenciaron el asesinato en el lugar. Dijeron que no fue solamente un atacante, que fueron al menos 4 los hinchas del equipo Millonarios quienes salieron a correr. Le pidieron a las autoridades que los busquen para que también respondan por el crimen y al distrito que tomen medidas para que acciones como esta nunca se vuelvan a repetir. Es el asunto de cuánto vale la vida. Es el asunto de las instituciones, es el asunto de la justicia, es el asunto de encontrarnos con otros para tener un propósito más o menos similar. Ese asunto nos lleva a una pregunta que fue la del problema ético que dejamos en la clase inmediatamente anterior. ¿El asunto es de justicia o el asunto es de venganza? Estuviéramos en la sesión, estaríamos preguntándonos unos a los otros, estaríamos presencialmente, estaríamos preguntándonos unos a los otros y dándonos razones respecto a nuestra respuesta y contrapreguntando las respuestas de los otros, pero no es así. Entonces, con temor de decir cosas que parecieran ser, o definiciones que parecieran ser absolutamente aplastantes, inamovibles. Y yo puedo decir que la justicia es una institución que está compuesta de muchos elementos, además del factor humano, y una serie de elementos que eso es lo que me convoca para el siguiente tema que voy a tratar. Y el asunto de la venganza es el desconocimiento de la institución misma. Bien, por lo que algunos dicen,
argumentan, señalan el por qué no en nuestro medio es justicia sino venganza, por la inoperancia de la justicia. Pero es que la venganza es retrotraer al ser humano a épocas un tanto más primitivas. Si se supone que hemos avanzado en la historia de la humanidad, hemos avanzado para tener posibilidades para alcanzar las mayores dimensiones del ser humano, tanto nos organizamos como sociedad, etc. ¿Y por qué vamos a retrotraernos? Yo puedo contar, y ahora en el chat les contaré seguramente, experiencias que he vivido muy de cerca, no necesariamente como protagonista, pero que he vivido muy de cerca respecto a estos temas. Pero como la idea es avanzar, entonces quiero presentarles el tema de la institucionalidad, que es donde está inserto el tema de la justicia, donde está inserto el tema del ordenamiento social. Entonces, la institucionalidad, ¿qué tiene como base la institucionalidad? Primero que todo, el concepto del Estado. ¿Y quién es el Estado? Es la pregunta que nos corresponde. Un poco las pistas ya las tenemos desde el comienzo del curso con Bebel, cuando estábamos hablando de la identidad de la gente, de los colombianos. Y entonces tenemos que el Estado es el poder, el territorio y el pueblo. El pueblo con sus componentes, la cultura, el ordenamiento social, sus contradicciones. Eso es el Estado. Pero, ¿quién organiza? ¿Quién le da? ¿Quién le marca la ruta a ese Estado? La Constitución, que es la Constitución política, que es la ley fundamental establecida como la guía para el gobierno de ese Estado. Ahora bien, el gobierno es aquel que formula y desarrolla la política pública. Sencillo, sencillo. Ordenen eso. Les pongo ese trompo en la uña, ordenen eso. Pero eso en síntesis, en los modelos conceptuales que tenemos cuando nos sentamos como académicos, como funcionarios públicos, como planeadores, como asesores, tenemos eso en la cabeza, ordénenlo. Ahora bien, como dijimos constitución política, entonces en este paísito, la institucionalidad que nos marca la constitución política tiene tres grandes pilares. Un pilar es el pilar legislativo, que produce leyes, el Congreso, que también produce ordenanzas, las asambleas, que tienen como ámbito territorial los departamentos. Las asambleas producen ordenanzas, el Congreso es el ámbito nacional, bien sea la Cámara Alta o la Cámara Baja, bueno, el Senado o la Cámara de Representantes. Y los consejos que producen acuerdos, los consejos municipales que producen acuerdos o distritales que producen acuerdos. El segundo pilar, el segundo gran pilar establecido por la Constitución política del país para gobernar este país, para organizar ese gran aparato que somos, es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo está compuesto por la Presidencia, que produce decretos, incluso decretos con fuerza de ley, cuando se decreta, cuando se establece un momento de emergencia, como es el que está actualmente sucediendo respecto a la pandemia. O ese periodo de esos decretos con fuerza de ley ya se agotó hace un tiempo, y es lo que está revisando en este momento la Corte Constitucional y que ha echado algunas cosas atrás.
Y también el Ejecutivo está compuesto por las gobernaciones, que tienen como ámbito territorial los departamentos, y las alcaldías, que tienen como ámbito departamental los municipios. El tercer gran pilar es la judicial, el poder judicial. Ese poder judicial está compuesto por las cortes, los tribunales y los jueces. Todos ellos producen sentencias. Eso es más o menos convencional para los estados liberales. En los estados liberales, el Ejecutivo, estados liberales desde los años 1800 en adelante, el Ejecutivo, sobre todo en la presidencia, dependiendo si el Estado es unitario o es federal, tienes unas imbricaciones, unas relaciones allí y un ejercicio del poder. En América Latina, en estos días, y está comenzando por Chile, ese es un tema que vamos a tener en muy poco tiempo por aquí, dado que todos esos temas terminan siendo contagiosos. Es el presidencialismo chileno. Ese tema nos va a tocar, y nos va a tocar muy pronto, pero no convoco demonios porque muy seguramente van a suceder. Es decir, movimientos sociales, disturbio, estamos montados en una ola que no va a parar. Bueno, entonces decía que los estados liberales tienen esta organización. Nosotros, y bueno, también un poco por los estados liberales, hay otras instituciones que atraviesan de manera horizontal todos estos temas, y que son los órganos de control. Los órganos de control que, para nuestro caso, está compuesto por tres grandes IAS, tres grandes órganos de control. Son superpoderosos. Entonces tenemos el Ministerio Público, que si yo preguntara en clase a qué se dedica, entonces los estudiantes dirían es al tema de los derechos humanos y al de la función pública. Los funcionarios cumplan el tema de los derechos humanos. La Contraloría General de la Nación, y si yo le preguntara a mis estudiantes dirían que es el control del gasto, el control del Tesoro Nacional. La Defensoría del Pueblo es fundamentalmente la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos. Ustedes ven allí el tema donde dice Ministerio Público como subsidiario las personerías. Sí. El Ministerio Público es el Procurador General de la República, pero ese instituto, ese Ministerio Público, que es la Procuraduría, hace parte de ese ministerio, es la cabeza. Pero hay otros que se aupan, que se juntan, es lo que lo rodean, que son las personerías en todos los lugares del país, en los municipios. Conozco municipios donde hay muchísimo trabajo en temas de derechos humanos y hay solamente una persona trabajando para eso, y uno de los requisitos para ser personero es ser abogado. Son lugares con muchos propósitos y con muy pocas herramientas, o con muy pocas, digamos, funcionarios alrededor de eso tan agotador que les decía hace un tiempo respecto al Estado. Y cuando alguien se me viene con el discurso a mí de que hay que limitar, sobre todo el discurso economicista, de que hay que limitar el crecimiento del Estado, yo pregunto por eso, por ejemplo, por los funcionarios que ayudan allá en las regiones, en temas de derechos humanos, en temas de desarrollo, de progreso, de salud pública, etc.
pero no me desvío del tema. Y ustedes ven como subsidiario el tema de veedurías y la defensoría del pueblo. Entonces las veedurías son aquellas que en campo están vigilando ese tema de los derechos humanos en el campo. En el caso, por ejemplo, de las grandes ciudades, cuando hay marchas, cuando hay, bueno, todos esos movimientos sociales en la calle, cuando la gente decide pronunciarse en la calle, entonces están ellos allí. Todas esas tres son instituciones con funciones de sanción y o preventivas. Y hay un tema grueso que también lo podemos discutir un poco más adelante en los momentos del chat. Ahora bien, debemos tener en cuenta que el Estado y la sociedad no son exactamente lo mismo. Una cosa es la sociedad y la otra cosa es el Estado. Estos conceptos son de un hombre anclado en el pensamiento liberal, que es Santiago Montenegro. Es decir, tiene su perfil ideológico del liberalismo. El liberalismo, el conservatismo, el socialismo, el fascismo, todos son ideologías. No la misma, es la estructura que permite crear un concepto y una idea, y empujar a través de esa idea al pensamiento, lo que produce el pensamiento humano. Entonces, las sociedades están estructuradas alrededor de ideas y de creencias. El Estado está estructurado alrededor de las instituciones, la Constitución, la ley y los órganos ejecutivo y legislativo. Entonces ahí es donde tenemos los grandes actores en esto que llamamos nuestra sociedad, nuestro país, nuestro Estado. Ahí son los grandes. Hay que identificar de qué está hablando cada uno, dónde se está ubicando cada uno, a qué idea está acudiendo. Esta es la ruta, digamos, es lo que está tras las bambalinas, tras los grandes telones de los grandes teatros donde se lleva a cabo lo social. Eso es lo que está. Ahora bien, creo que aquí habría que decir de los derechos. Los derechos. ¿A qué tiene derecho una persona? ¿Quién puede ejercer un derecho? Bueno, ya di las pistas, ya di la respuesta. Los derechos son aplicables a las personas. Ahí, las teorías de derecho hoy, en sociedades tan desestructuradas, estamos en unos periodos donde las sociedades como las conocíamos y como están ordenadas, están sufriendo profundos cambios. Y un poco el derecho también está sufriendo grandes cambios. Y hoy ve uno el derecho del río, el derecho del agua, el derecho de los animales, el derecho a los árboles. Pero las teorías centrales del derecho, la conceptualización del derecho, los derechos solamente le corresponden a las personas. Y les corresponden a las personas en tanto puedan ejercer, puedan reclamar el derecho al ejercicio de los derechos. Es decir, una persona fallecida no lo puede hacer, no tiene derechos. Una persona fallecida, lo único que se puede hacer con ella es socorrerla. ¿Socorrerla cómo? En términos de su dignidad. Esa es la razón por la cual si uno ve en la calle una persona que ha fallecido atropellada por un automóvil, que se ha caído en un andamio y ha muerto, cualquier escenario, lo primero que trata de hacer alguien, en lo posible, es cubrirle su rostro con una manta, con una sábana. Eso se llama socorrer la dignidad de una persona. Eso tiene profundos raíces en la moral y en la ética. Ahora bien, los derechos. Para hoy tratemos de derechos humanos.
Lo primero, cuando quiero hablar de derechos humanos, es preguntarme por el núcleo más elemental de los derechos humanos. Y entonces tenemos esas tres lecturas que ustedes hicieron: el derecho a la vida, el derecho a la integralidad y el derecho a la libertad. Ya lo decía yo hace un día, el trípode el trípode de los derechos, como le ponemos el remoquete del trípode, tiene tres patas. Una de las patas es el derecho a la vida, el otro es el derecho a la integralidad y el tercero es el derecho a la libertad. Esos tres. Recuerden ustedes que el derecho a la libertad, creo que ya lo dije, es algo que se vino ganando el hombre de tiempo atrás, a partir de el trabajo de muchísima gente, pues, siempre, toda la historia humana, al irle restando espacio a los dioses y así yendo claudicando los dioses en eso que nos habían puesto por delante como única posibilidad, y era sus designios, es decir, los seres humanos ganamos en nuestra autonomía y en nuestro derecho. El derecho a la integralidad es ese derecho de no sufrir cercenaciones, cercenado nuestra integralidad física e intelectual. Por eso encontramos hoy movimientos que luchan contra la castración femenina. Encontramos movimientos que luchan contra la circuncisión masculina. Encontramos movimientos que luchan contra cercenar las manos a personas que han sido encontradas cometiendo delitos en países de uno u otro tipo, musulmanes, en fin, eso, esa es la razón. Y el derecho a la vida es esa que debe garantizar las sociedades y los estados, para todos, para todos. Entonces está toda la enorme lucha contra la muerte, contra la pena de la muerte, tanto en China como en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esos tres derechos son el núcleo del metarrelato de los derechos. ¿Qué es el metarrelato? El metarrelato es esa narración que tiene como función legitimar algo. Entonces, todo el relato de los derechos, tiene como base, como fundamento, esos tres derechos, que son los que gobiernan, que le dan su estructura y le dan cuerpo a esa función legitimadora de todos los derechos, de ahí en adelante, todos los derechos. Ahora bien, cuando uno está leyendo de derechos humanos y cuando está trabajando en temas de derechos humanos, uno encuentra que hay generación de derechos humanos. Entonces, la primera generación de los derechos humanos, antes que nada, debo decirles que no necesariamente, como los estoy y los voy a presentar, es que se han venido generando el tema de los derechos humanos. No, aparece una, otra, en algún momento de uno de las diferentes generaciones, en un momento, en otro, sino que siguiendo a el libro de el sacerdote jesuita Javier Giraldo, el que inicialmente les dije que íbamos a leer, pero que resultó ser muy denso, creo que muy denso para que ustedes
no para que no los estoy subestimando, pero para que ustedes para este curso nomás prepararan ese tema, quizás es un tanto denso. Si fuese un curso sobre derechos humanos, necesariamente tendríamos que sumergirnos en cosas como este. Este libro que es supremamente interesante y que no ha sido posible editarlo en el país. De hecho, esto está prohibido. Bueno, más que prohibido, es que simplemente no es posible. Y se llama Religión y Derechos Humanos, del sacerdote jesuita Javier Giraldo. Entonces, así como él lo presenta, los voy a utilizar, los voy a exponer aquí. De hecho, uno podría pensar que faltaría en esta exposición tenerlo ahí como referente, pero el tema es tan amplio que tiene tantos referentes. Pero bueno, entonces en aras de la honestidad académica se los estoy diciendo. Entonces, la primera generación de derechos humanos es aquella que nos dicen, que nos expone, que nos pone sobre el tapete los derechos civiles políticos, los derechos civiles y políticos de las personas, de nosotros, de los seres humanos. Entonces es el derecho a tener una identidad, es el derecho de poder elegir y ser elegido y de tener una representación política. Esa es la primera generación de los derechos humanos. La segunda generación de los derechos humanos, esa tiene que ver con los temas de la salud, con temas de trabajo, con temas de la cultura. Entonces son los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales. Realmente se los conoce como DECS, D-S-C-S. DECS, generalmente se los conoce como DECS. Ahora bien, tenemos una tercera generación de derechos humanos. Una tercera generación de derechos humanos conceptualizada fundamentalmente en razón de la raza y la etnia. Son los derechos colectivos de los pueblos. Son ellos los terceros de tercera generación. Entonces, derechos específicos para los indígenas, derechos específicos para las comunidades negras, derechos específicos para comunidades rom. Esas son la tercera generación. Hay otros derechos. Cuando uno trabaja con abogados en estos temas, les cuesta un poco entender este tema, pero es algo que va caminando. Yo creo que en estos temas de pandemia para 2023, cuando termine todo este asunto, ya podamos todos coincidir en un mismo espacio, muy seguramente ya tendremos bastante claro que estos derechos de los que voy a hablar hay que darles un cuerpo, hay que darles un rostro y hay que ponerlos a marchar en nuestros ordenamientos legales. Y es estos derechos que están en construcción. Son esos derechos que tienen que ver con el poder acudir donde está hoy almacenado el conocimiento humano, el de poder incidir donde está el conocimiento y la información humana. Y lugares como países como los noruegos, como los escandinavos, ya han reglamentado algunas cosas. En Suecia, el poderse conectar a Internet es un derecho humano. Esas cosas van surgiendo ya están sobre el ámbito. La ley Lleras, la que llamaban Vargas Lleras, la ley Lleras,
que tiene que ver con que no se pueden bajar, como sucede, por ejemplo, en Suiza o en Francia, que no podemos estar bajando música como lo hacemos aquí en Colombia, copiando imágenes para traerlas, llevarlas, ponerlas, quitarles un ticket, eso. Entonces, esa circunstancia está en un periodo de ordenamiento y eso va a terminar siendo una de las generaciones, una nueva generación de derechos humanos. ¿Cuánto se va a demorar eso? No lo sé. Pero son derechos que están en construcción. Hay otros derechos en construcción en razón de las diversidades sexuales, por ejemplo. Seguramente van a aparecer tópicos muy centrales, por ejemplo, en temas de adopción y de poder influir en la crianza de niños de parejas del mismo sexo. Todo el show que está haciendo Miguel Bosé separándose de su marido, que llevaban casi 30 años con 4 chiquillos de por medio, es lamentable. Eso ni siquiera una pareja heterosexual. Eso en algún momento habrá que reglamentar esas cosas. Seguramente habrá que reglamentar algunas cosas y eso generará o incidirá en una de esas estructuras que ya presenté o generará unas nuevas estructuras en algún lado. Ahora bien, el tema de los derechos es un tema de largo aliento, porque las sociedades tienen que preguntarse a qué tienen derechos sus asociados, pero resulta que cada uno de los asociados también tiene en sus imaginarios cosas a las que tenga derechos. Y ahí es donde está la función de la política para llegar a zanjar las diferencias entre los estados y sus asociados. Les voy a dar unos 5 minutitos para que ustedes vengan, regresen donde está el chat, al sitio de chat y dialoguemos sobre este tema, tratemos de resolver o por lo menos ver qué compone la respuesta al dilema ético al problema ético que dejamos en la clase anterior y para terminar les quiero dejar unas imágenes que les quiero dejar unas imágenes de una de nuestras salidas académicas a la ciudad de Medellín. ¿Cómo se dan? Cuenta. Me encanta viajar con los estudiantes, me encanta pasear. Quizás eso de con mis estudiantes, pero sí me encanta